El concepto de límite de una función es fundamental en el cálculo diferencial. Entonces, primer paso, vamos a comprender a qué se refiere cuando habla de el límite de una función y vamos a comenzar analizando la palabra límite. ¿Qué significa la palabra límite? Es como una especie de cota, como una especie de medida, como una especie de tope, el cual a veces no se puede alcanzar o a veces sí se puede alcanzar e incluso se puede superar. Algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, cuando hablamos de el límite de velocidad, ¿qué significa? Significa que hay un tope hasta el cual me es permitido llegar en una carretera si voy conduciendo. Si hablo de límite de velocidad, estoy hablando de un tope, por ejemplo, 90 kilómetros por hora. Ese es el tope, lo puedo alcanzar y no lo debo de superar. Si lo supero, sí se puede superar. Si lo supero, estoy siendo acreedor a una infracción de tránsito, ¿no? Pero en ese sentido, estoy hablando de una medida que sí se puede alcanzar e incluso se puede superar. Sin embargo, hay otros tipos de límites. Por ejemplo, el límite elástico. Cuando hablamos de un alambre, hay ciertos alambres que tienen forma de espiral y tienen un límite elástico, es decir, se pueden ir estirando y regresan a su estado original, pero siempre y cuando hablemos de que no se supere su límite elástico. ¿Qué quiero decir? Muchas veces si superamos y colocamos una fuerza mayor a la que permite su límite, va a llegar el momento en donde se va a romper o se va a deformar de tal modo que ya no va a regresar a su estado original. Entonces también ahí hablamos de un límite, es una marca, es una cota que a veces podemos alcanzar aquí. En ese caso, si supero su límite, lo más posible es que ya no regrese a su estado original o muy probablemente pueda romperse, ¿no? Pero en este caso, yo no puedo superar el límite si es que deseo que este alambre o este objeto regrese a su estado original. También hablamos de un límite de paciencia. Muchas veces mencionamos, es que has llegado a mi límite de paciencia. ¿Qué quiere decir? Que ya fuimos lo suficiente o lo bastante pacientes si en algún momento dado nuestras emociones van a superar nuestro control, ¿no? Bueno, son ejemplos de límites y hay muchos ejemplos más. Eso mismo se lleva a lo que son las funciones en matemáticas. Recordemos que una función no es más que una ecuación o una expresión simbólica o escrita con símbolos, una expresión algebraica que está representando un fenómeno. Este fenómeno puede ser natural, puede ser social, etcétera, ¿no? Puede ser incluso una propagación de bacterias, no lo sé. Entonces, lo mismo, tienen un límite, pero aquí, ¿cómo los vemos normalmente? Normalmente una función puede ser analizada desde su expresión algebraica o bien puede ser analizada desde su lugar geométrico, es decir, la forma de su gráfica, y muchas veces es conveniente analizarla desde ambos puntos. La mayoría de las funciones o muchas funciones, cuando deseamos calcular uno de sus límites, tienen un límite, entonces no hay mucho problema en ello. Sin embargo, puse esta función como ejemplo para analizar su límite desde el punto de vista donde existe un número para x que no tiene valor. Si vemos aquí, esta función que es x cúbica menos 8 es una función irracional entre x menos 2, tiene por lugar geométrico, por gráfica, esta parábola. Sin embargo, si ustedes aprecian, aquí tenemos este pequeño círculo vacío. ¿Qué significa? Que exactamente en ese valor no hay, que exactamente, estos son, recuerden que esto es el dominio, los valores de x, que para cuando el dominio vale 2, no tiene valor y. Me podrán preguntar, ¿cómo es que no tiene valor si aquí yo veo que está en 12? Bueno, este círculo que aparece ahí está diciendo que no, que la gráfica viene, podríamos decir, en un solo trazo, y a la hora que hace ahí, hace un pequeño salto, es decir, a la hora de querer graficar, se tiene que separar el lápiz y se tiene que continuar. Estoy hablando de una gráfica discontinua. ¿Por qué? Porque no se pudo trazar en un solo paso.
Entonces tuve que dar un salto. ¿Por qué? Porque precisamente cuando x vale 2, no tiene resultado, es decir, no tiene imagen. Ese valor del dominio no tiene imagen. Y vamos a hacer algunos cálculos para apreciar eso. Por ejemplo, me dice aquí, el punto más bajo es cuando está en menos 1, es decir, evaluamos la función. ¿Cuánto vale? Vamos a decir, para f de, veo que aquí el punto más bajo es menos 1. ¿Cuánto vale? Para f de menos 1 sería, según esto es x al cubo, es decir, menos 1 al cubo, menos 8, entre menos 1, menos 2. Correcto. Menos 1 al cubo, pueden corroborarlo con una calculadora, es menos 1, menos 8, arriba me da menos 9. Y abajo menos 1, menos 2, menos 3. Ya que los dos son negativos, se suman. Entonces el resultado es menos 3. Por la ley de los signos, menos por menos, más 9 entre 3, 3. Si observo aquí, dice que cuando f es, para f de menos 1, la imagen vale 3. Si yo lo veo de otra manera, estoy diciendo que se forma un par ordenado, menos 1,3. Y es precisamente este que tenemos aquí. Es decir, sube aquí y para menos 1 da con menos 3. Y así puedo continuar. Por ejemplo, para f de 0, si x vale 0, para f de 0, pues sería 0 al cubo menos 8 entre 0 menos 2. Y observo, 0 al cubo es 0. Por lo tanto, el resultado es de arriba es menos 8 y el de abajo es menos 2. Ley de los signos, menos por menos, más 8 entre 2, 4. Y estoy hablando entonces que f de 0 es igual a 4 y se forma un par ordenado que es 0,4 positivo. Por lo tanto veo, para 0 es este y para el 4 estoy aquí. ¿De acuerdo? Y ahí se van formando los datos. ¿Cuál otro? Puedo ver el de 1. A ver cuánto me da. O el que se desee. Voy a ver el de menos 2, que creo que son los que son exactos. Entonces hago el de menos 2, f de menos 2. Al elevarlo al cubo, va a dar 8. Negativo también. Menos 8 entre menos 2, que es x, menos 2. Entonces, menos 2 al cubo es menos 8. Menos 8, arriba me da menos 16. Y aquí es menos 4. Por lo tanto, es menos por menos más 16 entre 4. 4. F de menos 2 es igual a 4 positivo. Por lo tanto, la pareja ordenada es menos 2,4. ¿De acuerdo? Entonces, menos 2,4 lo mismo está aquí. Y así se van formando todos los puntos. Casi todos. ¿Por qué? Porque existe un problema exactamente aquí. Cuando x vale 2. ¿Qué sucede cuando x vale 2? Lo vamos a analizar paso a paso. Si x vale 2, es decir, sería f de 2. Esto es igual a, sería 2 al cubo menos 8 entre, según esto es 2 menos 2 y esto es igual a 8 menos 8. Y aquí abajo es 2 menos 2, pues 0. Y arriba 8 menos 8, 0 entre 0. Aquí tenemos un gran problema. 0 entre 0 es una división que no está determinada. No se sabe cuánto es el resultado. Entonces, esa división hay que procurar evitarla. Pero en este caso, yo quiero hacer énfasis en esto. Que cuando a x le di el valor de 2, es decir, en el dominio le di el valor de 2, observen cómo, pues es 2 al cubo, 8, 8 menos 8, 0, y abajo 2 menos 2, 0. Cómo este valor, prácticamente, esta división, no existe. ¿Qué quiere decir? Que cuando estoy exactamente en ese punto, no tiene valor, es decir, no hay la función, así se dice, la función no está definida. Para x igual a 2. Eso se dice exactamente.
¿sale? La función no está definida para x igual a 2, es decir, cuando yo uso el valor de 2, no se sabe qué resultado va a dar y o qué resultado da la imagen, es decir, no hay imagen para x igual a 2. ¿Qué sucede entonces? Bueno, cuando eso sucede, lo que hay que determinar es a qué valor se acerca, a qué valor se aproxima. Entonces es donde se dice y entra el concepto de límite. El límite de la función x cúbica menos 8 entre x menos 2, se dice aquí, cuando x se acerca. Esta flechita que está aquí se lee como se acerca o tiende a, ¿de acuerdo? Es decir, cuando yo tengo esto, aquí estoy diciendo, ¿cuál es el límite de x cúbica menos 8 entre x menos 2? Es decir, de esta función, cuando x tiende a 2, cuando x se acerca a 2. Miren, matemáticamente se está diciendo que me tengo que acercar lo más posible al número 2. O sea, no puedo usar el 2. Ya vi que si uso el 2 exactamente, no hay valor. Pero sí puedo buscar la manera de acercarme tanto del lado izquierdo como del lado derecho a ver a qué valor se aproxima. Si de ambos lados se acerca al mismo valor, entonces puedo decir que si hubiera o el límite de esta función cuando x es casi 2 es tal número y lo tenemos aquí. Si observan hice cada uno. Hace ratito evalué para números enteros, pero aquí está evaluado para números decimales y lo pueden ir comprobando ustedes. Por ejemplo, cuando dice cuánto vale para x igual a 1.5, es decir, sería f de 1.5, sería 1.5 al cubo menos 8. Recuerden que estoy evaluando esto entre 1.5 menos 2, lo que tengo aquí. Y el resultado es 9.25. Y el resultado es 9.25. Entonces, para esta situación, veo que tengo aquí y puedo ir evaluando todos, ¿Qué es lo que estoy determinando? Que cuando x le voy dando valores que se acercan más a 2, ojo, me estoy tratando de acercar del lado izquierdo a 2, y si observo que y, esto también recuerden que es y, f de x, se va acercando a, observen, para 1.5 fue 9.25, para 1.75 fue 10.56, para 1.9, 11.41, y para 1.99, 11.94. Si yo aquí pongo 1.999, entonces el resultado al hacer 1.999 al cubo menos 8 entre 1.999 menos 2, aquí me va a estar dando como resultado 11.99, es decir, se acerca mucho ¿a qué valor? A 12. Y si hago lo mismo acercándome del lado derecho, empiezo con 2.25, 2.1, 2.01, 2.001, observo que también los resultados se acercan a 12. Entonces, yo aquí puedo definir que el límite de esta función, cuando x se acerca a 12, entonces el límite es, perdón, cuando x tiende a 2, el límite es 12. Esto es lo que estoy buscando, ¿de acuerdo? Sin embargo, este es el concepto principal de límite. Sin embargo, realmente es complicado pensar en que vamos a hacer toda esta tabla para cada función. Es un poco difícil. Lo que hay que hacer es buscar otros métodos y hay teoremas, hay fórmulas para ir encontrando el resultado de cierto límite para no hacer toda esta tablita. ¿Por qué? Porque es complicado. Si observan, yo ya había anotado todos los cálculos para no estar haciendo uno por uno, ya que el procedimiento es bastante largo. Y obviamente apoyándonos del álgebra, de la factorización de los productos notables, encontrar un resultado para este tipo de límites es mucho más sencillo. Y esto es de los más complejos, hay límites mucho más sencillos. Pero ¿qué quiero decir? Que si me acerco tanto del lado izquierdo, lo evalúo del lado izquierdo y del lado derecho, y en ambos se acerca el mismo número como aquí,
se iba acercando a 11.99 y aquí se iba acercando a 12, entonces yo sé que mi límite es 12. Van a haber casos en donde por más que me acerco de un lado y de otro, no se puede encontrar, no coinciden. Por ejemplo, si aquí me acerco a 12, pero si aquí voy a 30, si no coinciden, ¿de qué estaría hablando ahí? Ahí muy probablemente estaría hablando de una, más o menos, hay ecuaciones así o hay funciones así. Una gráfica que, por ejemplo, estuviera por acá y otra que fuera así. Es decir, en este valor, si yo me acerco del lado izquierdo, aquí seguramente estoy hablando de Y, que estoy en un valor negativo como -2, y aquí estoy por 6. Es decir, si me acerco del lado izquierdo, estoy en -2, pero si me acerco del lado derecho, estoy en 6. Si no coinciden, si al acercarme del lado izquierdo y del lado derecho no coinciden, significa que no hay límite en ese punto. ¿De acuerdo? Pero esto es a grandes rasgos el concepto de límite, el cual es muy importante, y más adelante iremos viendo cómo encontrar este tipo de límites y límites de todo tipo, ¿no? Hay varios, de distintos tipos, de distintas funciones. Funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, racionales, irracionales, trascendentes, etc.